maestro de muchos escritores en la comarca lagunera. Un hombre que después de haber trabajado en distintos lugares, además de los reconocimientos que ha recibido, es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Quieren saber de quién se trata? Quédense. Hoy voy a estar aquí con el maestro Saúl Rosales Carrillo, un escritor lagunero con mucha trayectoria y que ha guiado a un sinnúmero de escritores aquí en la región. Maestro, gracias por aceptarme como tantas veces aquí en su casa. ¿Cómo está? Pues es que me da gusto, así que no cuál soportar. Muy bien, me da gusto y por eso han sido tantas veces, porque nos la pasamos bien. Así es. Yo quisiera que nos contara un poco de usted para que más gente se entere sobre su vida, porque esto es importante. Este canal es Rincones Históricos y se va a quedar en algún rincón de la historia, ¿no? Para que la gente más adelante sepa quién es Saúl Rosales y sobre todo, pues contado por él mismo, ¿no? Que nos cuente cómo es que inicia este gusto por las letras. Fue mediante la lectura, por supuesto. Yo creo que muchos que nos interesamos en escribir empezamos con el gusto por leer. Entonces, la lectura en la escuela primaria, un libro muy interesante para mí. Luego, un primo me regaló una suscripción de Selecciones, la revista Selecciones, y de esa manera en Selecciones descubrí que había otros libros y me fui acercando a los libros que venían condensados en Selecciones y que se podían conseguir en completos. De esa manera me empezó el gusto por la literatura como lector y por supuesto se me fue gestando la inquietud de escribir también, de intentar escribir como aquellos modelos que se me hacían a mí a través de la revista, de los libros y otros libros, de esa manera. Y ya cuando estuve en una escuela militar, el cambio de conductas que se observan en una escuela militar respecto a la vida civil me hizo sentir que valía la pena que yo escribiera sobre esa experiencia de la escuela militar. Nunca lo hice. Sí, tengo por ahí algunas alusiones a la vida de la escuela militar, pero no hice nunca nada amplio. Curiosamente, yo salí de la escuela militar en 1962. Y en 1963, o no recuerdo si en el mismo 62, salió La ciudad y los perros, que fue un libro que me descubrió a mí totalmente cómo se escribía, porque yo guiándome por amigos y conocidos así, pues acudía a los clásicos que ellos estaban viendo en las escuelas oficiales. Pero leer La ciudad y los perros, con esa maestría de Vargas Llosa para manejar la palabra y para estructurar las historias, fue que dije yo, así me gustaría escribir. No lo voy a poder hacer nunca, pero así me gustaría. Y de esa manera me fui adentrando en la literatura. Aquí quiero hacer una pausita para preguntarle cómo es que llega a la escuela militar. A la escuela militar se publicaban, creo que todavía en el periódico, convocatorias de la Secretaría de la Defensa Nacional para las diversas escuelas militares. En la mayoría de ellas, salvo una o dos, no se pedía secundaria. En todas las demás se pedía secundaria. Entonces, a la que yo fui no se pedía secundaria porque yo no tengo secundaria. Entonces, pues hice las pruebas, me trasladé a la Ciudad de México, hice las pruebas y de esa manera pues ya llegué, y solamente que el año en que yo entré cambiaron la escuela a Guadalajara. Estaba en la Ciudad de México y la cambiaron a Guadalajara. Entonces, pero ya me pasé allí 3 años
en la escuela militar. En ese tiempo, por cierto, me acuerdo, hubo en 1960, no, esto debe haber sido quizás 61, o quién sabe si principios de 62, hubo algún aniversario importante en Perú y un amigo mío de aquí de Torreón, ya murió él, fue de los escogidos para ir a marchar en Perú. No sé si haya ido nada más una escolta o un pelotón o una compañía, pero lo cierto es que él fue de los escogidos para ir por allá. Y me llama la atención, me trajo un banderincito chiquito de la Escuela Militar de Aviación de allá, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y el banderín lo perdí, por supuesto. Y en fin, de esa manera llegué a la escuela militar, me pasé 3 años allí. Al terminar, uno firma un contrato por 3 años en el servicio activo, y a mí me tocó hacerlo en el hangar presidencial. Fue un gran privilegio, porque no porque que significara la personalidad del presidente de la República volando en aviones que nosotros atendíamos, sino porque había muchos sobresueldos. Entonces, con los sobresueldos, yo pude ir haciendo para mi mamá esta casa en la que estamos. Ah, mire. Y ese es, digamos, es una visión rápida de mi vida en la escuela militar y luego en el servicio activo, 3 años. Por cierto, yo creo que ahora lo puedo decir, a mis 84 años no vendrá el ejército por mí, pero esperemos que no. Cuando pedí mi baja, en ese tiempo no quisieron dar bajas, porque había pasado la crisis de los misiles en Cuba, que cuando Estados Unidos descubrió que en Cuba había misiles apuntando a territorio norteamericano, y entonces eso hizo que no dieran ya más bajas, sino solamente licencia ilimitada. Entonces yo solicité mi licencia ilimitada y así estoy hasta ahora. O sea, prácticamente es un militar activo. No activo, con licencia. Con licencia, ¿verdad? Con licencia, sí. Oye, pues qué bien. Es un dato que no sabíamos. Maestro, ¿cuál fue el primer libro con el que tuvo contacto? Además de la revista Selecciones, el libro con el que primero tuvo contacto y sobre todo que haya marcado sus inicios. Sí, mira, recuerdo mucho uno de Pierce Book, una escritora norteamericana que vivió en China. Ese es, de todos los que leí en las revistas de Selecciones, cada número traía un ejemplar condensado. Y de todos esos nada más me acuerdo de que por cierto no recuerdo el título siquiera, pero recuerdo que lo leí, que llevaban a la señora en China en un palanquín, subiendo montañas, y lo relata ella, eso, no sé si ya no me acuerdo, si con compasión para los que iban subiendo a la montaña en un palanquín. Y ese es uno, pues, del que tengo memoria. Pero ya después, oyendo platicar a mis amigos que sí iban a la secundaria, pues hablaban de Cervantes, hablaban de Dante, hablaban de Lope de Vega. Y entonces, uno de los primeros libros que me compré fue uno de Dante. Por fortuna, ¿verdad? Porque yo estoy fascinado con la obra de Dante, con su personalidad también, porque como hombre enfrentó muchísimos problemas que en su sociedad pues lo hicieron huir de Florencia, lo hicieron exiliarse. Después él habla muy mal de Florencia en la Divina Comedia, pero pues merecidamente, porque lo corrieron. Claro. Y entonces leí la Divina Comedia en una edición, en ese tiempo pues era reciente, a la fecha está olvidadísima. Yo lo conservo el libro, por cierto, pero es una edición muy curiosa porque es la Divina Comedia en endecasílabos. La tradujeron
en endecasílabos la tradujo Bartolomé Mitre, un poeta argentino. Y el esfuerzo de haber traducido en endecasílabos toda la Divina Comedia es asombroso. Pero más asombroso, por supuesto, es Dante, que la escribió y que con su libro contribuyó a que nosotros seamos ahora tan libres, tan abiertos a la crítica y tan dispuestos a hacer crítica. Porque antes pues no se podía hacer, el medievo era la sumisión y pensar solamente en términos de la Iglesia. Después de que Dante, Petrarca, Boccaccio y otros autores experimentan la sensación de libertad, la sensación del gozo, de sentirse libres para decir lo que quisieran en su sociedad, es muy ejemplar y a mí me sirvió de mucho y por eso sigo admirando mucho a Dante, lo sigo releyendo y lo sigo considerando una gran personalidad porque nos enseñó a ser libres en gran medida. Uh-huh. Sobre todo del poder de la Iglesia católica, que era la única que en ese tiempo operaba. Y es tan audaz que se pone a criticar a papas ya muertos, pero también a los papas vivos. Entonces, esa audacia, esa valentía, es de las que enseñaron al resto de los hombres a ser audaces, a ser valientes, a tender a vivir con más libertad. Esa libertad que menciona con respecto a lo que enseñó Dante, ¿cree que haga falta en esta actualidad? En esta época vivimos con mucha libertad. Ya no existe la presión por ejemplo, del señor feudal. Pero hay otros que presionan también. Hay otros que presionan. Va uno a trabajar y ya más o menos en condiciones aceptables. No las óptimas, pero aceptables, mientras llega la revolución socialista que acabe con el sistema salarial. Pero va a pasar un buen tiempo antes de que eso llegue. Pero también las otras presiones, las presiones ya no de los señores feudales, tampoco de los gobernantes y tampoco de la Iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Claro, ahora es más sutil, ¿verdad? Porque además es por el lado de la religión, la presión sobre las sociedades es más diversificada. Hay muchísimas iglesias protestantes. Uh-huh. Hay más flexibilidad. Y junto con la Iglesia Católica, pues se convierten sobre las almas, sobre los espíritus débiles, un modo de presión en la sociedad. Uh-huh. Los libros más recientes que ha escrito, ¿cuáles son, maestro? Los más recientes, uno que aún ni siquiera lo he presentado, que quizás ni lo presente, que tiene el título de una frase de Benedetti, doble imposibilidad. La doble imposibilidad es la de escribir bien y la imposibilidad de no poder dejar de hacerlo. Ese fue el último. El anterior es uno que me publicó El Municipio y que lleva por título, no me acuerdo, fíjate. Pero el anterior, y que tú me ayudaste a publicarlo, que es El poder tras el trono de Moctezuma. Que de hecho voy a dejar aquí el enlace para que ustedes puedan acceder a este libro y lo puedan comprar para que conozcan más acerca de de este hecho histórico, ¿no? Sí. Fíjate qué curioso, estamos hablando de los poderes que se pesan sobre el individuo y el poder tras el trono de Moctezuma se llama así porque rastreando en las crónicas y libros de historia del tiempo de la conquista y la Nueva España,
los más accesibles, claro. Nos damos cuenta que el poder tras el trono de Moctezuma eran los sacerdotes, los teopixqui, y que eran Moctezuma. Quizás era un poco rito, pero quizás también era un poco mano dura. Consultaba siempre Moctezuma, igual que los tlatoanis de otros rumbos, entre los mayas, entre los olmecas, entre todos. Era costumbre que consultaran con los sacerdotes las medidas que había que tomar para las circunstancias que vivían. Entonces, ahorita que hablábamos de poderes sobre el individuo, ese es uno de ellos. Y también, de hecho, otro de los temas históricos que ha tratado en un libro es acerca de Malinche, ¿no? Este personaje polémico todavía, pero que de alguna manera se le ha tratado de una manera despectiva, ¿no? Peyorativa. Sí, prendió tan hondo el desprecio a una Malinche calificada de traidora, que no lo fue, que ahora en la academia hay mucha apertura para aceptarla. Hay, en la academia muy poco se polemiza y hay pocos que consideren mal a Malinche, pero entre el pueblo sigue ardiendo la llama en la que quieren quemarla a Malinche. Pero no, quizás a la mayoría de la gente le cuesta trabajo entender que Malinche no traicionó a nadie por varias razones. Una de ellas es que ella no era mexica. Principalmente. No era tlaxcalteca tampoco. Ella era por el rumbo de los olmecas y luego fue esclava con los mayas en Tabasco. Entonces ella no traicionó a nadie, simplemente se liberó de muchos padecimientos, auténticamente padecimientos sociales. Entonces, Malinche, pues es un ejemplar femenino que debería considerarse como modelo para las conductas todas de los seres humanos, porque es una mujer que enfrenta primero el desprecio de su madre y su padrastro, luego el ser arrastrada hacia del rumbo de Coatzacoalcos hacia el rumbo de lo que ahora es Villahermosa, Tabasco, y incluso más hacia el sureste. Es llevada como mercancía. En aquellos rumbos es vendida. Al ser vendida, la trasladan más adentro de la tierra firme y como esclava de patrones mayas. Pero ella aprovechó todas estas circunstancias para madurar muy pronto y entre sus rasgos de madurez aprender diversas lenguas, de tal manera que ella hablaba el popoluca por el rumbo de Coatzacoalcos, hablaba náhuatl, porque allí convivía el náhuatl y la lengua popoluca, y luego aprende el maya en Tabasco, el maya de Yucatán y el maya de Tabasco. Entonces ella ya es una mujer políglota a los 19 años que se le calcula, que es cuando se encuentra con los españoles y la posibilidad de liberarse de todo eso. Así que como les sirve muy bien a los españoles, ellos cargan con Malinche y va a ser una de las autoras de la conquista de México. Fue una poderosísima arma de Hernán Cortés para la conquista.
Pero en conclusión, ella no traiciona a nadie porque ella no era de los que fueron sometidos, conquistados. Y eso ustedes lo pueden encontrar, pueden leer más en el libro del maestro, que se llama Malinche, que de hecho, ¿eso dónde lo pueden encontrar? Malinche, pues ya solamente en las librerías locales, en Astillero y en La Tinta. Nada más en esos 2 lugares he llevado libros a ofrecer al público, y lo publicó la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces quizás alguien que esté muy interesado pudiera localizar ejemplares en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo. Si les interesa, entonces pueden preguntar en la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, también buscar la librería El Astillero. Y si son de Torreón, ustedes pueden llegar ahí a Casa Juárez, que está en Avenida Juárez, no recuerdo el número, pero está ahí cerquita además de entre Colón y Degollado. Y La Tinta está en Morelos, entre Ildefonso Fuentes y Leona Vicario, ¿sí? Para que ustedes busquen. Vamos a ir cerrando esto. Me gustaría que algo que me llama la atención es que de pronto cuenta usted que no tuvo secundaria. ¿Cómo es que alguien que no tiene secundaria de pronto consigue o logra ser un miembro honorario de la Real Academia de la Lengua? Pues como he escrito mucho aquí en Torreón, y mucho de lo que escribía antes, aunque todavía lo hago, era sobre observaciones del habla de la comarca, de fenómenos lingüísticos, y entonces pues se empezó la gente a ver en mí que ellos conocía un poco más que ellos quizás acerca de la lengua, y también a través de la habilidad que he adquirido para escribir bien. Un filósofo local, Mauricio Beuchot, me propuso, conociendo mi obra, me propuso en la Academia Mexicana de la Lengua para ser un miembro correspondiente, y me aceptaron la proposición de Mauricio Beuchot, y de esa manera llegué a la Academia Mexicana de la Lengua, en donde lo que cuenta pues es la obra, no los títulos, ¿verdad? Y pues ahí estoy yo, inmerecidamente, ¿verdad? Yo creo que hay muchísima gente. Mucha modestia de su parte, maestro, porque yo destaqué esto por lo siguiente. De pronto vivimos todavía en épocas en la cual cualquier obstáculo nos detiene para seguir nuestro camino en lo que queremos realizar, pero vemos que finalmente las puertas se van abriendo y no hay más que continuar, seguir haciendo lo que queremos hacer y no detenernos. Sí, por supuesto, sí, empeñarse en conseguir lo que uno pretende, por supuesto. Ahí sí hay que ser obstinados. Hay que ser obstinados. Maestro, para cerrar con esto, primero, consejo, sugerencia, mensaje hacia la juventud que viene con estas ganas de hacer explotar la pluma. Y lo segundo, para cerrar, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? Bien, yo atreviéndome a aconsejar, ¿verdad? Que no soy un profeta, un maestro, nada. Yo aconsejaría a quienes quieren ser escritores que trabajen mucho en la intención de serlo, que empieza con leer mucho y luego escribir un poco menos, pero todo esto hacerlo con pasión y no hacerlo como una manera de ser una personalidad, sino desde el punto de vista de quien trabaja humildemente el producto artesanal que es el escribir.
pensar en términos de que es el producto de la tarea del escritor es llegar a un público amplio. Entonces, ponerse empático con los lectores. Y la otra parte de la pregunta era, ¿me la repites, por favor? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Pues no tengo una idea especial acerca de cómo me gustaría que me recuerden, porque abriéndome a la soberbia, diré, me van a recordar mis libros. No importa que la gente no me recuerde, mis libros sí me van a recordar. Pues le agradezco, maestro, por haber permitido esta breve entrevista. También ya espero que ustedes le tomen la importancia y si quieren saber más, si quieren ampliar más sobre el maestro, pueden dejar aquí en los comentarios para que en otra ocasión volvamos a hacer incluso algunas inquietudes que tengan. Déjenlo en los comentarios. Y otra parte, ya con esto, no sin antes agradecerle, maestro. No, al contrario, yo estoy muy agradecido, no solamente por estas entrevistas, estos trabajos de divulgación que hemos tenido juntos, sino por la amistad que me has brindado. Pues gracias. Entonces, nada más ya para concluir, si ustedes quieren contribuir para que estos videos sigan, pueden también consumir mis libros a través de Amazon, que aquí les voy a dejar cómo llegar a ellos. Muchas gracias y nos vemos pronto.